Damos bienvenido, muchas gracias a los que van a estar escuchando, a los que están desde otro lugar, que esta palabra también sea de bendición para aquellos que están mirando esta prédica, y ponemos en las manos de Dios esta palabra que está en Lucas 5, del 1 al 11. Era la pesca milagrosa. Cuando tengan, me dicen amén, y si no van mirando la pantalla, porque en la pantalla va a estar la palabra. Y dice así: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Que hoy podamos también estar aquí reunidos, escuchando la palabra de Dios. Sabiendo que en esos tiempos que está escrito esta palabra, no había celulares, no había nada, pero la gente se comunicaba de tal manera que venían de todos lugares. ¿Y cómo sabían ellos dónde se encontraba Jesús? Y cuando seguramente se transmitía de boca a boca o de un lugar a otro, iban siguiendo a Jesús y se reunían a la orilla del río, de los mares, y Jesús estaba ahí. Y en el 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cuántas barcas hay en este lugar? Todos tenemos una barca. ¿Cómo están sus barcas? ¿Cómo están sus barcas en el día de hoy? Escuchan la palabra y Dios nos va a hablar, porque Dios nos habla en esta palabra cómo están nuestras barcas. Y el 2 dice que los pescadores descendieron, dice, y lavaron. ¿Pero qué lavaron? Las redes lavaron. La barca no, lavaron las redes. ¿Y qué son las redes? ¿Qué significa lavar las redes? Es una imagen de preparación, de perseverancia, de determinación, de constancia y fidelidad y de buena administración. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cuidar nuestra red. Es una herramienta que Dios nos ha dado también. Es una herramienta en la cual está, es buscarse la presencia, es la presencia de Dios las redes. La presencia de Dios es tener las redes en las manos. Y por eso la tenemos que tener siempre limpia, santificada, poder estar. Pero ¿cómo tenemos las redes santificadas? Buscando siempre de su presencia, orando, leyendo la palabra, alabando, adorando. Quizás algún día algún ayuno, hacer algo, pero estar siempre buscando de Dios, porque las cosas cambian cuando nosotros buscamos de Dios. Y dice así, en el 3, y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué pasaba? Ellos habían venido, estaban toda la noche, como dice más adelante. Estaban cansados, agotados. Quizás no querían nada, pero estaban ahí, lavando sus redes. Y ni siquiera quizás se dieron cuenta que Jesús andaba por el camino. Y Jesús está aquí con nosotros también hoy. Y quiere que nosotros lavemos las redes y que pongamos la barca y que nos demos cuenta cómo está la barca, cómo está nuestra barca. En otro versículo dice que esas barcas, dice, cuando llegaron, las barcas estaban sucias, las redes del trabajo que habían tenido y que no habían pescado nada,
pero que la barca estaba vacía. Y quizás a veces nosotros también nos sentimos vacíos, porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas no salen como tienen que salir. Porque tenemos que saber, como dije anteriormente, que no hagamos las cosas a nuestra fuerza, sino que poniendo el Espíritu de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Nosotros siempre tenemos que hacer las cosas, pero Jesús veía el corazón de cada uno de los que estaban allá afuera y los que venían en la barca. Y Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Y dice que Jesús comenzó a predicar en esos lugares y empezó a dar enseñanza, que es la que están escritas hoy y seguirán escritas por los siglos, porque la palabra dice que está viva y eficaz. Y seguimos en su palabra, que dice: entrando en una barca de ella, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando llegaron las barcas estaban vacías. Pero en este momento, que Él pide y ruega, porque esa barca, como dice que de Pedro, puede ser cualquiera la barca de nosotros, de cualquiera de nosotros que estemos acá. Y Él quiere subirse a su barca. Él quiere subirse a mi barca. Él no quiere que hagamos las cosas solo. Quiere que Jesús esté con nosotros en todo lugar. Como dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Yo soy Jehová tu Dios, que estaré en todo lugar que tú vayas. Así va a estar Jesús con nosotros también. En todo lugar que nosotros vayamos, pero tenemos que dejarlo que se suba a la barca. Sin Jesús en la barca no somos nada. Vamos a cansarnos, vamos a debilitarnos, vamos a gastar nuestra fuerza, vamos a gastar todo aquello que ponemos, lo vamos a hacer con nuestra fuerza. Pero Dios lo quiere hacer, y Jesús en este día quiere hacer que tú comprendas y yo comprenda de que Él quiere que hagan las cosas de otra manera, que no sigamos viviendo, dejando de lado a Jesús, que quizás hay cosas en el mundo que nos atraen, cosas que nos distraen, hay cosas que quizás están haciendo de tropiezo para nuestra vida. Jesús en este día quiere hacer un rompimiento en cada uno de nosotros. Quiere decirnos que quiere llegar a cada uno de nosotros. Y la única manera de que pueda llegar Jesús a nosotros es poder abrir nuestro corazón y dejarlo entrar. Y pedirle y rogarle que todo aquello que nosotros podamos tener mal, que lo vaya sacando. Porque ¿qué pasa? Él sube a la barca para dar esa enseñanza, la palabra, para todos nosotros. Y que esa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Que nosotros ya estemos sabiendo que Jesús llegó aquí, mandado por su Padre para rescatar a los que estamos perdidos. Nosotros también en un tiempo estuvimos perdidos, pero hoy estamos con Jesús en nuestro corazón, y en estos momentos dice que Jesús subió a nuestra barca. No estamos solos, tenemos que seguir, tenemos que trabajar. Sabemos que Jesús dijo: he vencido al mundo, pero que tendremos aflicciones. No porque tengamos a Jesús en nuestra barca, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no vamos a pasar por procesos. Quizás en momentos podamos pasar por esos desiertos, pero Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos vienen a bien.
nos vienen a bien porque hay enseñanza, hay sabiduría, y que nosotros, cada proceso, cada desierto que nosotros pasemos, podamos terminar ese ciclo, como yo siempre le digo. Porque si terminamos el ciclo de cada proceso, de cada desierto, que se cierre, que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, ese proceso va a quedar terminado. Pero si nosotros no terminamos ese proceso de dejar las cosas por la mitad, como estamos siempre dejándola, porque somos todos iguales, somos pecadores, porque por más que estemos en la iglesia, tenemos que saber reconocer, humillarnos ante Dios y decir somos pecadores, porque nos equivocamos, porque erramos. Porque yo hoy de mañana temprano le decía a la abuela que estando en el camino hay cosas que hacemos mal, sabiendo la palabra, conociendo la palabra. A veces el enemigo nos nubla, nos ciega y nos saca y nos hace caminar por otro camino que no queremos nosotros. O vienen cosas que no sirven para cada uno de nosotros. Entonces yo decía que las malas decisiones que tomamos, sean los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, son malas consecuencias que vamos a tener para nuestra vida. Pero Jesús no quiere nada de eso. Por eso dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Yo lo haré descansar, dice Jesús. Y por eso es que a esa gente que estuvo toda la noche y quizás recorrieron tantos lugares, Él vino y los trajo a escuchar primeramente, antes de hacer cualquier cosa, a escuchar la palabra y darle una enseñanza. Pero es que esa enseñanza que Dios Jesús nos diga no sea como dice la palabra, que nosotros seamos solamente oidores de la palabra, sino que podamos ser hacedores de la palabra y que podamos caminar por medio de la palabra, que no la dejemos y la utilicemos a la palabra cuando nos conviene, porque a veces usamos la palabra a como nos conviene, y eso no quiere Jesús. Que nosotros seamos fieles, que nosotros seamos aquellos líderes, aquellos obreros, aquellos discípulos, pastores, porque es para todos, para los apóstoles, para los maestros, para los evangelistas, es para toda la palabra. Dios cuando dejó la palabra no la hizo para los que estaban en la orilla, sino para los que no estaban también, porque aquellos que estaban allí en la orilla y los que están hoy aquí presentes también puedan sembrar esta palabra en otras personas y contarles qué predicamos hoy, qué se dio, qué dijo Jesús en la pesca milagrosa. Y así seguía. Y hablando a la multitud, le enseñaba desde la barca, dice. Quizás uno dice, ¿por qué no Jesús no estaba en la orilla con ellos? No, se alejó para hablarle. Jesús se alejaba y quizás, como no había micrófono y no había parlantes, al predicar y hablar en el río, ustedes no se dan cuenta que se oye más y llega más la palabra. Esta palabra que está metida en el río, que es la que dejó Jesús, esté mojando a cada uno de nosotros. Y podamos llegar y meternos también en el río, como Él quiere. Que lo metamos en el pie, hasta los tobillos, hasta las rodillas, y que podamos estar sumergidos en lo más profundo, para poder llegar a hacer lo que Jesús y Dios quieren con cada uno de nosotros. Que este día sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea un rompimiento, como yo decía, que pueda hacer algo Dios en nosotros, que Dios esté trayendo a memoria a cada uno de nosotros, que muchas veces podemos estar hasta llegar a tener problemas, dificultades con nuestros hijos, con el vecino, con la esposa, con el esposo, pero que nosotros Jesús pueda tocarnos y ver que hay otras cosas que podemos salir adelante y hay otras maneras también para poder salir adelante, que
es poniéndose en la mano de Dios y orando juntos. La familia tiene que tener oración. Necesitamos la oración en la familia, necesitamos la oración en la iglesia, necesitamos, antes de salir a trabajar, orar. Cuando llegamos al mediodía, dar gracias por la comida. Esa oración que necesitamos, dar gracias. Gracias a Dios por la comida, por el trabajo, por todo lo que nos da, por todo lo que Dios está dando a cada uno de nosotros. Porque tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada, porque la barca vacía no pescó nada. Y así somos nosotros. Si estamos con la barca vacía, no vamos a pescar nada. Al contrario, el enemigo va a querer cachetearnos. La palabra de Dios dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros estamos alejados de Dios, nos va a hacer, pero trizas nosotros cada uno. Nos vamos a dar cuenta, quizás no nos damos cuenta, porque quizás estamos viviendo una vida que no, Dios, como dice, que Él renueva la misericordia para justo y injusto. Él va ayudando a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Un día de esto, estando alejado de Dios, Dios puede mirar para el costado y ahí nos vamos a dar cuenta qué es estar sin Dios, qué es estar sin buscar de su presencia, qué es estar alejado de Dios, qué es estar haciendo cosas que quizá Dios nos ha dado talento, nos ha dado tantas cosas para poder llegar a poder disfrutarlo y caminar y hacerlo en el reino de Dios. Y además Dios, cuando lleguemos arriba, Él nos va a preguntar, ¿qué hicimos con el talento que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con aquellos que estaban en la música, aquellos que estaban para salir a predicar la palabra afuera, aquellos que podíamos evangelizar? La comisión tan grande que Dios nos dejó, esa comisión que Jesús dejó, que fuéramos a predicar a todo lugar, a toda criatura. No nos olvidemos, no nos olvidemos. Es feo lo que yo voy a decir, es feo, porque la Celia Cruz decía que la vida es un carnaval, pero no, estamos equivocados, la vida no es un carnaval. Estamos aquí para un propósito divino y perfecto que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios puso un propósito en cada uno para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Ese propósito que Dios puso en cada uno tiene que cumplirse. ¿Y cómo tiene que cumplirse? Teniendo las redes bien limpias y poder tener las redes y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial todos los días. Quizás muchas veces estamos en el trabajo, estamos en la cosa, y cuando vemos que algo está pasando, también pedirle a Dios. Cuando necesitamos un trabajo, cuando necesitamos que venga algo a la casa, en la salud, ahí, buscar de Dios. Antes la palabra dice que antes de ir a un doctor nosotros tenemos que hacernos orar. Y después ir a la presencia de Dios también, porque Dios puso los médicos. Pero sabemos que a veces los médicos te dicen tantas cosas, pero también cuando el médico te diga algo que parece que es malo para tu vida, aunque parezca que lo tenga, tenemos que orar para cancelar eso, porque Dios lo hizo sano. Y nosotros tenemos que estar sanos para buscar de la presencia de Dios y para estar trabajando por su reino. Nosotros tenemos que estar sanos. Quizás vengan enfermedades, quizás vengan cosas, pero nada nos tiene que parar para estar en el reino de Dios. Nada nos va a parar. Quizás muchas veces hay pequeñas cosas que nos dificultan y nos están trayendo grandes problemas. No se olviden, cuando Jesús estaba en la barca también, Jesús vino la tormenta y antes de la gente orar y reprender la tormenta, despertaron a Jesús. Y yo digo en este día que nosotros tenemos que orar
meter esa tormenta para que Dios no nos diga que somos hombres y mujeres de poca fe. Nosotros tenemos que estar firmes. Jesús reprendió la tormenta y dice que vino una bonanza. Esa bonanza también viene para nosotros. Tomemos esa bonanza para cada uno de nosotros, porque es lo mejor que puede venir y lo que va a venir en esta palabra. Y siguiendo, y cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echar vuestra red para pescar. Y dice así: muchas veces sabemos que las cosas se ponen difíciles y que todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y quizás Pedro también, cuando dijo boga mar adentro, él se dio cuenta de que ¿a qué iba? A tirar otra vez las redes con lo que a él le había pasado, que no habían pescado dentro de la noche. Estaba en su corazón, porque estaba, aunque Dios había hablado y había orado por todo ello, estaba, y a veces, muchas veces, aunque escuchamos la palabra, viene una cosa que el enemigo a nosotros nos pone, que es la duda. Es la duda que pone en cada uno de nosotros. Entonces, él ordenó en el 4, cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Yo se lo voy a buscar en otro, yo lo tengo escrito. En Juan 21:6 dice lo mismo, pero más completo. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces eso echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Es tan importante poder, cuando Dios dice: yo te tomo de la derecha, estaré contigo donde quieras que vayas. Está en Isaías ese versículo, pero en este versículo dice: echar la red hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que echemos las cosas a la derecha? Nosotros siempre enseñamos, y es una enseñanza. Aquí no está hablando de política, aquí está hablando de lo espiritual, aquí está hablando de derecha. ¿Qué quiere decir cuando el mundo dice: yo conseguí las cosas por derecha? ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a conseguir todo lo que quieramos, no vamos a necesitar robar ni nada, porque Dios nos va a proporcionar de todo, porque Dios es nuestro proveedor. Y en los más momentos más que tengamos problemas, sabemos que Dios va a estar ahí. Va a estar ahí proveyéndonos en el momento. Y acuérdense que Dios nunca llega tarde, nosotros somos los que llegamos tarde. A veces decimos: Dios me soltó de las manos. No, Dios no nos suelta de las manos. Somos nosotros que nos soltamos de las manos. Nosotros nos soltamos de las manos. Y es por eso a veces que nos pasan cosas y a veces hasta decimos, y estando en el mismo camino, porque nos pasa todo, dejamos las cosas, hacer lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, pero nosotros tenemos que estar, le tenemos que pedir a Dios que nos mantenga despiertos, alerta, que no nos duermamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, ya en el último día, cuando él sabía que él iba a ser crucificado, le dijo a Pedro que velaran por él, que oraran por él, que no se durmieran? Entonces yo digo, nosotros también tenemos que velar por cada uno, por la familia, por nuestros hijos, por todo. Y respondiendo Simón dijo: maestro, esto en el 5.
trabajando y nada hemos pescado. En tu palabra echaremos la red. Ahí está, cómo salta, porque a veces eso ya lo tenía Jesús. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice que de abundancia del corazón habla la boca? Pero también le dijo a Jesús, porque sabía lo que le había pasado y lo que andaba, pero ¿cómo anduvo él? Solo. Anduvo solo, sin Jesús en la barca. Y cuando llegó a la orilla, como yo les dije, las redes estaban sucias y la barca vacía. Y así se encontraban ellos. Pero hoy no está la barca vacía. Está Jesús arriba de la barca de cada uno de nosotros. Y cuando Jesús se sube arriba de la barca, Jesús la limpia, la santifica por medio de su sangre. Nosotros tenemos que dejar que Jesús esté en nosotros, porque vamos a ser santificados, porque su palabra dice que por su sangre somos limpiados y santificados. Y esa barca que tenemos nosotros va a ser desantificada por la sangre de Jesús. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Aquella barca que es la misma que Pedro vino y la paró en la orilla, que la barca que va a ir hoy a echar las redes, porque aquella barca no estaba Jesús, pero esta barca, que era misma, va a estar Jesús adentro. Y no solamente va a estar llena, porque está Jesús, sino también que Jesús, por medio de la palabra, la va a santificar y la llena, dice la barca. Y así tiene que estar nuestra barca. Nuestra barca tiene que estar santificada y llena. Y dice que tiraron la red. Y respondiendo con el maestro, en el 6, y habiendo hecho, echaron la red y gran cantidad de peces, y su red se rompía. Yo me imagino que cuando le mandó la orden de echar la red, la tiró a la derecha, la mano de Jesús iba con la de Pedro, no iba solo. Y así tenemos que estar nosotros también cuando echemos la red, cuando vayamos a llevar un currículum, cuando vayamos a ir al doctor, cuando vayamos a ir por un trabajo, cuando estemos en una necesidad con nuestros hijos, cuando tengamos un problema, tener la red pronta para echarla, pero no la echemos solo, que Jesús acompañe nuestras manos echando la red. Y eso es muy importante. Y respondiendo Simón dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, dice. Y habiendo hecho encerrar una gran cantidad de peces, y la red se rompía. Y en el 6 dice, y habiendo hecho encerrar una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y así es que Dios nos va a dar la abundancia en lo espiritual, que se va a romper en cada uno de nosotros. Se va a romper. Vamos a cambiar, vamos a notar ese cambio que va a haber en nosotros. Tenemos que notarlo. Notar cuando la barca está vacía y cuando la barca está llena. Tenemos que darnos cuenta lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Quizás no nos damos cuenta hoy, pero quizás mañana o pasado se den cuenta que algo Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Porque hoy, ¿qué estamos pidiendo en cada uno de nosotros? Que haya un rompimiento. Que haya un rompimiento en cada uno de nosotros. Que Dios pueda entrar a trabajar en cada uno de nosotros y esté obrando y siga obrando todos los días de nuestra vida. Pero que nosotros no podamos dejar de buscar de su presencia y de esa red que tenemos, que es la presencia, poder tenerla siempre lista, porque son armas que Dios nos ha dejado. Dice, y en el 7 dice, entonces hicieron seña a los compañeros
haciendo señas a los compañeros